Eso es lo que pasa normalmente cuando no hay confianza en los procesos, cuando no hay confianza en las personas, cuando, ¿Ya les dieron el comunicado? Sí. Ay, personas. Ah, hay que esperar los resultados. cuando no hay confianza en el líder ni en las personas que llegan, siempre buscan es que la otra persona se caiga, que la otra persona tropiece, que la otra persona esté incómoda y se hace todo lo posible para que la persona no, no encaje del proceso, dentro del equipo, dentro de la cultura y y termina pasando es que los, los procesos se retrasan, las metas no se cumplen y las personas trabajan en un ambiente tenso, bajo presión e incómodo. Entonces vamos a ver hoy cómo pasamos del yo al nosotros a través de lo que se llama la confianza. Hay tres virus que matan la confianza. Eh, el virus de yo soy el héroe, que es uno de los más comunes, el virus del chisme express y el virus del ghosting emocional o el virus del fantasmeo. El virus de yo soy el héroe es ese líder que quiere manejar absolutamente todo, que no deja que sus colaboradores sean autónomos, que no dejan que sus equipos tengan iniciativa, que se lleva siempre todo el mérito y que no le da el reconocimiento a quienes junto con él hacen los trabajos. Para ese virus del yo soy el héroe hay un antídoto fundamental y es el de celebrar los logros del equipo, no solamente los de él. Eh, Frases tan sencillas como muchísimas gracias, esto no hubiera sido exitoso sin Juan, sin Pedro, sin María, sin Andrés. Una simple frase como esa mmm, cambia absolutamente todo el entorno del trabajo en equipo. El virus del chisme express son esas reuniones donde se hablan de todo menos de lo importante y se vuelven improductivas. Eh, Se hablan de chismes, se hablan de personas, se hablan de lo que pasa y nada de lo que se debe hablar sobre temas de la organización. El antídoto para ese virus del chisme express es cuando hay una situación, ir al grano, que era lo que les decía ahora, o sea, ser muy puntual, háblalo con esa persona, lo que les decía, hablemos con la persona, no de la persona. Y algo muy importante, esto sí quiero recalcarlo y es, si nosotros tenemos una situación que nos aqueja, tratemos de exponerla y brindar por lo menos dos o tres soluciones para esa situación. No deleguemos solamente el problema a las personas, sino que cuando nos esté pasando una situación, planteemos a la su vez dos posibles soluciones. Puede que no sean las definitivas, pero al menos uno está mostrando que quiere solucionar el tema o que quiere avanzar. Y lo del ghosting emocional o el fantasmeo es esa parte de ignorar todos los conflictos, ignorar a la persona, ¿cierto? Hasta que llega una situación que rompe el equipo, que rompe a la persona hasta que explotan, ¿cierto? Por ejemplo, cuando le escribo un correo a alguien y nunca recibo una respuesta, cuando le mando un WhatsApp a una persona para resolver un tema y me deja en visto y nunca me responde, o esas actitudes de que si un día amaneció bien y el otro no, entonces ese día saluda, el otro día no saluda. Eh, Esas situaciones, ese virus también hay que eliminarlo. eh, con conversaciones, hay que afrontar el problema. Entonces, eh, ¿qué te está quejando que te noto en esta parte? ¿Qué hice mal para para que no me respondas o para que no,
o para que me ignores de esta forma, ¿cierto? Antes de que las cosas pasen a mayores. La confianza, uno de los factores que construye la confianza es ser vulnerable. O sea, eh, para esto no hay manuales de procedimientos, pero lo que sí hay es vulnerabilidad, mostrarme como soy, expresarme claramente y con eso logro resolver muchísimos de los problemas. Entonces, eh, este tema de los virus tienen sus antídotos. Normalmente cuando uno comienza a crear equipos, ¿cierto? Uno cree que están las mejores personas, que tienen las mejores habilidades, que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Y no cuenta con que las personas tenemos problemas, que hay formas de ser, hay egos. Entonces, todo eso, en vez de restar, todo eso se debe utilizar para aportar, para identificar dónde se desenvuelve mejor la persona y sacar provecho de todas esas características, cualidades y habilidades, incluso de las cosas que no son tan positivas para lograr los objetivos. Entonces, todo eso solito no hace nada, pero el talento individual muchas veces no aporta mucho, pero cuando todos esos talentos se reúnen, los resultados se dan. Vamos a hablar entonces de la confianza. La confianza no es simplemente un valor abstracto, no es algo ahí que como que está en el aire, como que no se puede tangibilizar, sino que por el contrario, la confianza es una decisión estratégica que los líderes deben cultivar diariamente. O sea, no es simplemente el hecho de dejar que las cosas pasen así como así nomás, no. Es algo que se practica a diario, que se vivencia y que debe sí o sí generar resultados. Entonces les decía que la confianza es una decisión estratégica, ¿correcto? Entonces esa decisión estratégica, ¿de qué depende? Pues de muchos factores. El primero es como esto no surge automáticamente, ¿cierto? Sino que hay una decisión, una elección racional y emocional que miramos a través de nuestros riesgos y de los beneficios, cómo la podemos implementar. Entonces, hay un modelo de 10 factores que influyen en esta decisión estratégica de la confianza. El primero, alinear los intereses. Eh, compartimos las mismas metas y los mismos valores, ya definimos eso. O sea, eh, el equipo y la organización están alineados, saben claramente qué es lo que quieren. Si ambas partes persiguen lo mismo, la confianza comienza a crecer. Lo segundo es la competencia, pero no la competencia entre equipos, ni la competencia entre personas, ni la competencia de áreas. Cuando hablamos de competencia, hablo de la capacidad que tiene la persona. Entonces, están los procesos definidos, yo sé lo que tengo que hacer. La pregunta ahora es, ¿tengo las habilidades para cumplir con lo que puedo hacer o necesito capacitación? ¿Tengo las aptitudes correctas para lograr ese resultado? Porque yo puedo tener mucha voluntad, yo puedo querer ayudar, ¿cierto? Pero además de querer, tengo que poder hacerlo, tengo que tener las capacidades. Y eso se logra con capacitación, eso se logra con trabajo en equipo, eso se logra con adquiriendo habilidades, estudiando, reforzando con la repetición en los procesos para adquirir esas capacidades. Entonces, la competencia, pero no de competir, sino de las capacidades, es otro de los factores para generar confianza. Este tercero es muy importante.
La preocupación por el bienestar del otro, lo que llamamos empatía. ¿Le importo como persona o solo como un recurso a la empresa? Esa empresa se fija en mí o me ve como un simple número, como una cifra, o me ve como un activo valioso que aporta a los objetivos de la organización. Esa percepción normalmente quien la genera es la gerencia. La gerencia es la que te hace sentir, ¿cierto? Valorado o infravalorado, o que tú aportas o que tú no aportas. Entonces, en la medida en que yo me preocupo por el otro, por quien está a mi lado derecho, por quien está a mi lado izquierdo, en esa medida voy generando también confianza. Perdón, ¿ustedes no están viendo la pantalla de la presentación? Es que me están diciendo aquí que no se ve nada en pantalla. Sebastián. Ahí, ahí se ve mi pantalla. Rubén me dice que sí, Mari también me dice que sí, que ahorita se ve. ¿Se ve? Ahora sí. Ok, perfecto. Entonces les estaba hablando de la confianza después del video, después de lo que hablábamos del virus, los tres virus y cómo se combaten. Les estaba hablando del tema de la confianza, ¿cierto? Y les decía que la confianza no surge automáticamente, sino que se elige de forma racional y emocional. Y esta elección se hace tras evaluar los riesgos y los beneficios. Eh, en el tema de creación de confianza, hay 10 factores que influyen en esta decisión de crear confianza. Entonces, el que les decía, primero, alineación de intereses, compartir las metas y los valores, ¿cierto? Que ambas partes persigan lo mismo. Eso genera que la confianza crece. Les decía que el tema de la competencia, pero no la competencia entre compañeros, entre pares, sino las capacidades, las habilidades para cumplir con lo que me piden, la entrega que yo tengo, ¿cierto? Para aprender cuando tengo deficiencias en algo y que no simplemente es querer ayudar, sino que también yo tengo que poder hacerlo. El tercer factor es la preocupación por el bienestar del otro. ¿Le importo yo a la persona? ¿Le importo yo a la empresa? ¿O simplemente soy un recurso? ¿O simplemente soy un número más? Entonces, esa empatía genera una conexión genuina, porque me siento respaldado por mi compañero, porque me siento respaldado por la organización, porque siento que aporto y es valorado lo que yo aporto. Entonces, la preocupación por el bienestar del otro es bien importante y no solamente desde lo laboral. Ya les explicaba yo en la primera sesión que es imposible llegar a tu sitio de trabajo y lograr hacer eso que nos dicen muchas veces de eh, ponga en una bolsa o ponga en una mochila todos los problemas y déjelos colgados en la puerta de afuera y entre a laborar como si nada estuviera pasando. Eso es imposible. Entonces, no solamente desde el ámbito laboral, sino también desde lo personal, poder ayudar a las otras personas. Y hoy en día que están todos estos temas de salud mental tan de moda, muchas veces llevamos cargas en silencio que a veces con una simple escucha nos pueden ayudar a resolver. El cuarto factor es la apertura en la comunicación. ¿Cómo está la dinámica de la comunicación dentro de la organización? ¿Hay transparencia en la comunicación o hay hermetismo? El hermetismo genera desconfianza. ¿Hay secretismo en la organización? La información, cuando está oculta, alimenta la desconfianza. Por ejemplo, esas empresas que no dicen cuánto venden, esas empresas que no dicen cuánto les cuestan los productos, que para que los... Perdón, yo silencio aquí.
esas empresas que ocultan la información para que los empleados no se den cuenta de cuánto están ganando y mantienen como un hermetismo con las cifras, las juntas son a puertas cerradas, hacen reuniones por fuera, eso genera un porcentaje de desconfianza altísimo en las organizaciones y daña el trabajo en equipo y daña la cultura. El quinto factor es la confiabilidad. Una cosa es tener confianza y otra cosa es ser confiable. Pues, yo tengo confianza en la empresa porque me brindan, porque me respaldan, pero no tengo la confiabilidad porque me dijeron esto, que yo iba a obtener estos beneficios y no cumplieron con esas promesas. Entonces eh, la confiabilidad es hacer lo que se dice, ¿cierto? Cuando se comprometió a hacerlo y ser consistentes en esas promesas. La consistencia en esas promesas, en el cumplimiento de esas promesas, construye la credibilidad de la organización, construye la credibilidad del líder y la credibilidad del equipo, ¿cierto? No es lo mismo cuando yo digo, vamos a tener un incentivo si logramos tal meta y el equipo hace un esfuerzo gigante por lograr obtener ese resultado y a la hora de la recompensa, entonces sale la excusa. No, es que resulta que hubo un sobrecosto en este proceso y por lo tanto el porcentaje que les había prometido del incentivo lo tengo que reducir a un 5%. Ese incumplimiento en las promesas rompe la confianza, desmotiva a las personas y destruye la cultura organizacional. Eh, Pase lo que pase, traten de cumplir con lo que prometen. Eso es confiabilidad. El sexto factor que construye confianza es la integridad, ¿cierto? Coherencia ética. Actúo con honestidad incluso cuando nadie me está viendo o solo cuando mi jefe pasa, es que comienzo a teclear el computador para demostrar que estoy trabajando. O cuando me doy cuenta de que mi jefe viene, entonces agarro una carpeta y comienzo a caminar por toda la oficina demostrando que estoy supremamente ocupado, cuando lo que estoy es perdiendo el tiempo. Entonces, esa integridad, ¿cierto? De hacer las cosas bien, esa coherencia ética, genera también confianza. Sin ética, no hay confianza duradera. Y tarde o temprano, los resultados comienzan a salir a flote y se comienzan a dar cuenta de que esa persona o que la organización no está siendo ética ni íntegra con las personas. El séptimo factor que genera confianza es el riesgo percibido, ¿cierto? Mm, ¿Qué puedo yo perder si confío en la empresa? ¿Qué puedo yo perder si confío en estas personas? ¿Qué puedo yo perder si confío en mis compañeros de trabajo? Entre menor sea el porcentaje de riesgo percibido, mayor será la confianza en las personas, en los equipos y en las organizaciones. Hablo, por ejemplo, de temas de dinero, de reputación, de ¿le puedo entregar este proceso a esta persona para que lo haga? ¿Me arriesgo a que lo haga? Y si considero que al arriesgarme la probabilidad de éxito es alta, entonces el riesgo percibido es bajito, por lo tanto, eso genera muchísima confianza. Ser cautelosos a la hora de entregar ciertas cosas. Hay situaciones en las que eh, podemos expresarnos abiertamente y hay situaciones en las que debemos ser cautelosos y prudentes porque así lo exige los procesos o porque hay de por medio una negociación o porque hay de por medio algún interés y se debe tratar con la mayor cautela posible.
Entonces, el riesgo percibido es otro de los factores que genera confianza. El octavo factor que genera confianza es la familiaridad, ¿cierto? ¿Qué tan cercana es esa persona conmigo? ¿Qué tanto la conozco a la persona? ¿Qué tanto me identifico con el equipo? ¿Qué tanto conozco a la organización y a sus líderes? Eso normalmente se suele dar con el tiempo y con la interacción entre las personas. Pero es importante algo, es importante dejar unos acuerdos y unas reglas de juego definidas desde un principio que no se sobrepasen, porque el exceso de confianza también es perjudicial. El exceso de confianza normalmente termina en abuso de confianza. Normalmente termina en aprovechamiento de quien de pronto tiene más voluntad por hacer las cosas. Entonces, la familiaridad dentro de un marco de reglas claras también es un constructor de confianza. El noveno es el contexto institucional. Entonces, eh, la cultura de la organización fomenta o sabotea la confianza. Muy parecido a lo que les hablaba de la confiabilidad. Entonces, eh, la cultura de la organización está promoviendo el tiempo de calidad en familia o está promoviendo el abuso de las jornadas laborales. La cultura de la organización fomenta respetar los horarios de almuerzo, los horarios de descanso, los horarios de tiempos de pausas activas o compromete a las personas a que hagan su jornada laboral eh, al 100% de productividad sin permitirles pausas que les puedan beneficiar para su salud. Tienen sistemas corruptos, tienen dobles contabilidades. Ustedes saben que el gerente por allá lleva una contabilidad de papel y lleva otra para evadir impuestos, una que muestra ante las entidades gubernamentales y otra que es la real. Ese tipo de cosas que se ven en las organizaciones normalmente, eso no rompe la confianza, eso la mata. Eso mata la confianza. O sea, si yo percibo que dentro de la organización hay movimientos ilegales o ilícitos, eh, en cualquier momento me pueden utilizar a mí como objeto para hacer esos movimientos. Eso mata por completo la confianza, eso destruye la cultura. Y el décimo factor son las tendencias personales, ¿cierto? ¿Qué traigo yo de mi personalidad? ¿Qué traigo yo de mi personalidad que me permite ser desconfiado o confiar en las personas? Eh, He vivido situaciones que me han generado ser una persona desconfiada por naturaleza. Eh, Tengo traumas que no he podido resolver, que no me permiten acercarme a las personas, no solo porque no me generan confianza, sino porque yo tampoco la puedo generar por miedo, por temores. Entonces, las historias personales de cada uno de los individuos de la organización, esas también son un factor importantísimo, importantísimo para generar confianza. Por eso les decía que dentro de las organizaciones no solamente hay elementos que se dedican a hacer una labor, sino que esto se trata de personas, personas en un mundo real. Lo segundo, para construir esa decisión de que la organización tenga confianza, son los niveles de confianza. Entonces, los niveles de confianza tienen una forma de espiral que van de dentro hacia afuera. La confianza en uno mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan coherente soy? Qué tan transparente soy para inspirar credibilidad? Y eso no se reduce solamente al ámbito laboral, sino que eso también
influye e impacta en el ámbito personal. Yo no puedo ser líder, inspirador, ¿cierto? Con con mis compañeros de trabajo y entonces al jefe le corro y lo que necesite y soy diligente, hago las cosas a tiempo, mm, le presto la importancia y la atención a mis compañeros, pero en mi hogar soy descuidado, no le pongo atención a mi familia, mis hijos me hablan y yo no les presto atención. Entonces, eh, ¿cómo genero confianza desde mi ser? Y soy coherente en mi forma de ser y actuar para inspirar esa credibilidad. Hola Claudia, buenas noches, por aquí me estaban saludando. Recuerden que cualquier aporte, cualquier inquietud, cualquier concepto que quieran profundizar o que no entiendan, me levantan la mano o abren el micrófono y me llaman, me preguntan y aquí lo vamos aclarando. Después de la confianza en uno mismo o lo que conocemos como confianza personal, ¿cierto? La coherencia y la seguridad que yo brindo para inspirar credibilidad, viene la confianza interpersonal. Esa confianza interpersonal es la confianza que yo tengo con el otro, es la confianza que voy construyendo con comunicación clara, con empatía, con el cumplimiento de las promesas que hago, con la misma coherencia que tengo en los conceptos, en lo que digo y en lo que hago. Y cuando tú trabajas tu confianza, ¿cierto? Trabajas tu confianza porque además de saber hacer las cosas bien, sabes ser, ¿cierto? Porque no es solo saber hacer, también es saber ser. Entonces, además de ser, sabes ser como ser humano, sabes hacer las cosas porque lo haces bien, entonces generas confianza. Cuando te comunicas con los otros equipos y la comunicación es clara, hay empatía, se cumplen con los principios y con los acuerdos que se han establecido, entonces se genera una confianza interpersonal con la otra persona. Y luego, cuando todo eso está funcionando, hay otro nivel de confianza, que es el de la confianza organizacional. ¿Qué recibo de la organización para construir la confianza entre todos los actores del proceso y de la compañía? Eso requiere sistemas justos. Entonces, revisar eh, los salarios de las personas, no solamente los salarios monetarios, hay salarios emocionales, el reconocimiento por la labor que hace la persona. Lo que les decía, sistemas justos no es que todos los procesos y hasta nos toque por igual, no, pero que las cargas estén equilibradas. César me dice que tiene un inconveniente con la red. Ah, bueno, esperemos que lo pueda resolver. Entonces, que las cargas estén equilibradas, que el mérito se lo lleve quien de verdad está haciendo las cosas bien y quien tenga oportunidades de mejorar no sea despedido de buenas a primeras, sino que se le logre llevar y volverlo a encaminar en esa senda de productividad, de crecimiento, de logro y de orientación al resultado. La confianza organizacional requiere transparencia, requiere procesos claros, requiere que la gente sepa para dónde va la organización, requiere que las metas estén establecidas, que hayan unos responsables por el cumplimiento de esas metas, que esas metas no solamente estén definidas en el tiempo, sino que también sepa quién las tiene que cumplir, que sean medibles, que se dividan en pequeñas acciones, o sea, que yo tenga un paso a paso bien claro de cómo lograr esos resultados. Y pues la cultura de la colaboración, que indiscutiblemente
depende sí o sí de las voluntades. Pero como estamos hablando de confianza organizacional, en este caso es de las voluntades de quienes lideran la organización. Es poner a disposición los recursos, poner a disposición las herramientas para que se genere esta confianza. Branding nos dice, justamente ese factor afecta con la carga de trabajo, cuando los salarios son lineales y no hay el equilibrio entre funciones, tareas, responsabilidades. Yo gano igual y los demás también, pero hago más. Esos son situaciones y factores que justamente rompen la confianza. Comienzan a generar un desbalance dentro de los equipos de trabajo. Y, y muchas veces esas situaciones eh, terminan por castigar, y les decía ahora, por castigar a quien mejor hace las cosas, cuando debería ser todo lo contrario. El tercer punto para trabajar este tema de la confianza es cómo podemos reparar la confianza rota, cómo podemos recuperar la confianza, que es algo tan difícil, tan difícil. Eh, Todos sabemos que una vez eh, perdemos la confianza con alguien, volverla a recuperar requiere un esfuerzo. Para ganar la confianza se requiere de muchísimo esfuerzo, pero para perderla es tan simple con una mentira, con un pequeño engaño, con un acto de deshonestidad. Las relaciones se rompen y la confianza es de lo más difícil de recuperar. Pero en el ámbito organizacional, ¿cierto? Para tener éxito en la generación de confianza, hay que evitar ignorar los fracasos, porque todos tenemos las posibilidades de lograr o de equivocarnos en determinado momento. Entonces, hay cosas que son muy fáciles de decir, pero muy difíciles de aplicar. Por ejemplo, el tema de reconocer los errores, reconocer que yo me equivoco, reconocer que estoy haciendo las cosas mal, reconocer que no estoy dando mi 100% para lograr los resultados, pero sin excusas. Jefe, es que no le he podido entregar el informe porque es que fue que el clima, que se me cayó tal cosa, ¿cierto? Eh, Cuando tú eres consciente por dentro que eres tú quien no ha dado su mayor rendimiento, no ha querido hacer las cosas. Entonces, es reconocer los errores, pero con honestidad, es ser consciente de que no estoy aportando lo suficiente a mi equipo. Pero además de reconocer los errores sin excusas, sin, sin, sin cubrirlos, sin poner una fachada ahí para tratar de que lo que estoy haciendo mal se vea que no es por culpa mía, sino que es por circunstancias ajenas a mí. eh, Además de eso, de reconocer los errores, es comprometerse a arreglarlos, pero con acciones concretas, comprometerse a reparar el daño, no con palabras, sino con actos demostrables y medibles en el tiempo, y que generen coherencia y que ustedes estén en la capacidad de cumplirlos. Tampoco ponerse retos o recuperar, enmendar un error con algo que ustedes saben que en el tiempo es imposible de lograr. Entonces, con coherencia, entonces con acciones concretas. Mire, hagamos un plan de trabajo, dividámoslo en esto, esto, esto. Yo tengo la capacidad de hacer esto, 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 pero como sé que tengo que recuperar el tiempo perdido, como sé que no voy cumpliendo en esto, como sé que yo voy quedado en esta parte, entonces me comprometo a que de esta parte de mi trabajo voy a dedicarle tanto porcentaje de tiempo a lograr recuperar ese objetivo perdido o esa meta perdida. Con acciones concretas, cumplibles y medibles, recupero la confianza.
Y la reevaluación, reevaluar los factores que fallaron. Por ejemplo, falta de comunicación. Entonces, hacer análisis profundos de por qué no se están dando las cosas, qué está pasando, ir bien a profundidad, hacer preguntas, tantas preguntas como sea posible para lograr llegar a encontrar el problema raíz de las verdaderas situaciones. Eh, Ustedes se dan cuenta que los niños cuando quieren encontrar una respuesta preguntan como 10 veces por qué, o sea, ¿y por qué? ¿Y por qué? No, es que, ¿cómo funciona la tele? No, pues la tele es un aparato. ¿Y por qué? Porque emite una señal que viene de una antena. ¿Y por qué? Porque hay unos estudios donde genera, ta, ta. ¿Y por qué? Hasta que encuentran la respuesta que estaban buscando. De esa misma forma y con esa misma intensidad, se, 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 se comienza la búsqueda de los factores que fallaron y que destruyeron la confianza. Y hay unas herramientas mm, prácticas para generar confianza. Entonces, es el test de la confianza, ¿cierto? El test de la confianza que me habla de evaluar regularmente los 10 factores en los equipos, la alineación de los intereses, ¿cierto? Las capacidades de las personas, hacer encuestas, evaluar cómo estás en esto, cómo estás en lo otro, ir revisando, ¿vamos para el mismo camino, no vamos para el mismo camino? ¿Cómo está la empatía entre compañeros? ¿Qué tal está la apertura en la comunicación? ¿Qué tanta confiabilidad estamos brindando? La integridad, el riesgo percibido, la familiaridad. Todos los 10 factores hay que estarlos evaluando constantemente para ver cómo generamos confianza en la organización. Otra herramienta práctica para generar confianza son los diálogos de vulnerabilidad. Y es en lo que he venido insistiendo desde el primer día. Es en fomentar conversaciones honestas sobre los miedos y las expectativas, cerrar las brechas, porque yo puedo tener muchos anhelos por cumplir los objetivos, ¿cierto? Pero a mí la organización no me da la suficiente confianza para cumplirlos. Yo puedo, cuando ingresé a esta empresa a trabajar, cuando ingresé a este equipo de trabajo, tenía expectativas muy altas sobre lo que quería lograr y me prometieron que había carrera administrativa y que yo podía ir escalando. Entonces mis expectativas estaban supremamente altas, altísimas, y yo creía que ahí iba a lograr todo lo que yo quería, pero resulta que en la medida que eso fue creciendo, las cosas se fueron desvaneciendo. Entonces es perder ese miedo, pero eso es fomentado, ¿no? Eso no es que yo voy a ir a hablar con la gerencia porque no me han ascendido, no. Eso es con argumentos. Miren, cuando yo ingresé aquí, me dijeron que si yo lograba estos objetivos, iba a tener una oportunidad de crecimiento. Entonces, yo tengo estas expectativas, pero las cosas no se van dando como yo lo esperaba. Entonces, fomentar esas conversaciones honestas sobre los miedos y sobre las expectativas es importante para generar confianza. Los miedos que son tan importantes. Muchas veces nosotros mismos tenemos unos temores que son infundados por nuestros pensamientos. Entonces, hablemos de esos miedos. Venga, ¿qué le está pasando a usted? ¿Qué necesita para que usted dé más de lo que puede? Para que usted supere los resultados que está obteniendo. Entonces, es atender esos miedos, es hablarlos, es enfrentarlos y darse cuenta muchas veces de que después de enfrentar esos miedos vienen recompensas muy grandes. Y otra herramienta para generar confianza son los sistemas de retroalimentación. Entonces, ¿cómo está la confianza? Vamos a generar una encuesta anónima, ¿cierto? Con unas preguntas básicas.
y sacamos estadísticas para mirar cómo están los niveles de confianza, cómo están los niveles de confiabilidad de mi compañero, preguntas que me cuestionen sobre la honestidad, encuestas anónimas, dice Sebastián. Pues normalmente cuando vamos a medir la confianza, se hacen anónimas, se hacen anónimas porque lo que necesitamos identificar son, por ejemplo, niveles de honestidad. Y pues si hay alguna persona que está haciendo cosas ilegales o ilícitas, posiblemente nadie quiera identificarla. Entonces, cuando se encuentra una situación anónima, pues lo que genera es una alerta que se comienza a trabajar, a investigar por qué está pasando y cómo la resolvemos. Entonces, normalmente se hacen anónimas porque estos temas son muy sensibles cuando hablamos. Ya cuando queremos hablar sobre ambiente laboral y otro tipo de cosas, sí, pues uno puede como poner su punto de vista y mirar cómo están los niveles de confianza y actuar sobre los resultados. Ahora pregunta, test de confianza, sí. El test de confianza es basado en los 10 factores que les mostré. Es preguntando acerca de estos 10 factores, el test de confianza, ¿cierto? Eh, ¿Los objetivos de la empresa están alineados con los míos? Por ejemplo, puede ser una pregunta. Eh, ¿Mi proyecto de vida está alineado con la meta de la empresa? Usted puede preguntar, mm, ¿me siento capacitado para cumplir con todas las funciones o se siente capacitado para cumplir con todas las funciones en su trabajo? ¿Cree que le falta algo? ¿Cree que le falta algo? Aquí en el test de confianza. Entonces, ¿conoce usted la realidad personal de su compañero de trabajo? ¿Sabe usted si alguno de los integrantes de su equipo tiene algún problema personal que no haya podido resolver? Eh, ¿Tiene usted claro los comunicados de la organización? ¿Sabe cuáles son sus funciones claras? Usted puede hacer preguntas como si, si llega alguien nuevo a la organización, ¿creería usted que con el manual de funciones podría hacer su función sin requerir ayuda de nadie? Y con eso va midiendo los test de confianza, la confiabilidad. eh, la empresa está garantizando los beneficios que prometió cuando usted ingresó, o la empresa está cumpliendo con los horarios establecidos, está respetando sus tiempos. Entonces, basados en esto, en la integridad, por ejemplo, para el test, ¿conoce usted algún caso de deshonestidad en la compañía? Indique en qué área, por, por poner un ejemplo, sin mencionar nombres, indique en qué área. Entonces, esto genera una alerta, lo que les hablaba del riesgo percibido. Entonces, ¿considera usted que la compañía le genera estabilidad? De 1 a 10, ¿qué tanta estabilidad siente usted en la compañía? Entonces, si la respuesta da 3, por decir algo, entonces es una alerta roja, se hace un semáforo, ¿cierto? Entonces, lo que esté por encima de 7 u 8 en verde es para mantener y mejorar. Lo que esté en amarillo es para generar unas acciones para llegar a subirlo. Y lo que le dé menos de 5, que normalmente dan color rojo, pues son factores urgentes que se deben trabajar. Entonces, basado en estos 10 principios, la familiaridad. Entonces, ¿qué tan compenetrado está usted con su equipo, con sus compañeros? ¿Qué tan integrado está el contexto institucional? Las tendencias personales. Eh, Usted puede hacer una pregunta. ¿Siente usted que alguna situación de su vida no le permite cumplir con sus funciones sin decir el nombre? Entonces, por decir algo, de 20 personas, 13 personas dijeron que sí, que había algo que les trabajaba.
Entonces, bueno, más del 50% tienen una situación personal que no les está dejando cumplir sus funciones bien. ¿Cómo atacamos esa problemática? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, hacemos, por decir algo, una sesión de coaching con un psicólogo que les haga un proceso de evaluación. Entonces, a eso se refiere este tema del test de la confianza. Evaluar regularmente esos 10 factores. Por ejemplo, cada trimestre podía ser los, bueno, lo de las conversaciones y estos sistemas de retroalimentación. Entonces, es eh, lo que les decía, medir esos niveles de confianza con encuestas y actuar sobre esos resultados, que es lo que venimos viendo. Vamos a practicar la confianza, ¿cierto? Situaciones cotidianas. ¿Quién ha pasado por esto? Por ejemplo, mi jefe y yo ya no nos hablamos, excepto para discutir. O mi compañero. Quiero saber en el chat si a alguien le ha pasado esto. ¿Quién me dice sí o no? O definitivamente no, no le ha pasado. ¿A quién le pasa que ha tenido situaciones en las que no se habla por su jefe? Eh, Excepto para discutir o exclusivamente por trabajo. No. Yo necesito que entre usted y yo hablemos solamente de trabajo. No hablemos de nada más. ¿A quién le ha pasado? A mí me ha pasado, me ha pasado muchas veces. ¿Quién más? Eso es algo del día a día. Eso es, mejor dicho, el pan de cada día en las organizaciones. Bueno, vea, varias personas les ha pasado. Entonces, yo les decía que, eh, por ejemplo, en Home Center, en Sodimac Home Center, hicimos un ejercicio. Es parte de la convivencia y hay que resolverlo. Entonces, en Home Center se diseñó una estrategia para mejorar el tema de cultura organizacional que se llamaba, y adicional a eso generó otros resultados buenísimos, pero les voy a contar el más importante que está ligado a este tema, que se llamaba eh, un día en las botas, porque en Home Center para trabajar se utilizaban botas, entonces, un día en las botas de, y lo que hacíamos era que se separaban eh, una hora y media del turno, ¿cierto? De cada persona y, y, se, y se le asignaba un día de jornada. Se le dejaba salir un tiempo antes para que después pudiera trabajar un día al lado de una persona, asumiendo el rol de esa persona. Todo el día, lo que vivía esa persona. Entonces, imagínense, por ejemplo, alguien que estuviera en el área administrativa, en una oficina donde no tenía que atender público, frente a los clientes ahí en la caja, recibiendo insultos, recibiendo maltratos, recibiendo personas que impacientes, que que porque no, porque las cajas estaban lentas, porque no había más cajas, o la persona de recibo de mercancías, recibiendo paquetes pesados y todo eso, eh, de pronto en la oficina administrativa, con aire acondicionado, con cafecito disponible todo el día, ¿cierto? En unas condiciones muy distintas a las que él normalmente tiene en su sitio de trabajo. Entonces, con eso se logró crear un ambiente de empatía y de atención por el otro, ¿cierto? De colaboración
y se generaron unos planes increíbles de compensaciones laborales para, para equilibrar un poquito ese tipo de situaciones. Entonces, eh, por ejemplo las personas de recibo de mercancías y de despachos de mercancías, se les generó una jornada, o sea, pero eso tiene que tener compromiso de la gerencia, eso tiene que tener compromiso del Departamento de Recursos Humanos para que esas cosas pasen. Entonces ellos se les hizo una malla de turnos para que al menos cada 15 días descansaran los sábados y los domingos en un almacén de cadena, que eso por lo regular no se ve. O sea, un almacén de cadena normalmente el movimiento más fuerte son los sábados y los domingos, pero el compromiso por las personas era tanto que con la implementación y con los resultados que arrojaron estos ejercicios, que se dieron cuenta que habían personas que trabajaban muy fuerte y que merecían una recompensa por ese trabajo tan fuerte. Entonces, por ejemplo, entonces mi jefe y yo ya no nos hablamos, excepto para discutir o por cosas de trabajo. Entonces, una dinámica, intercambian roles por media jornada. Que ahora mi jefe defienda lo operativo, que ahora mi jefe se dedique a la operación, que ahora mi jefe salga a la calle, que ahora mi jefe se enfrente a los clientes y se dé cuenta de la realidad de lo que pasa en el día a día. Eso genera magia, o por lo menos, o como dice la frase, o por lo menos risas incómodas. El jefe va a llegar y dice, uy, lo que pasa contigo es pesado. Pero además de que ayuda a resolver los conflictos, ¿cierto? Eh, ayuda también a recolectar información de primera mano sobre cómo mejorar las situaciones, no solo en la parte de la cultura organizacional, sino también en ventas, en procesos, bueno, en muchas otras cosas pasa eso. ¿A quién le pasa esto que el segundo párrafo? Díganme a quién. Los nuevos se sienten intimidados por los veteranos. ¿Quién ha visto esta situación dentro de la compañía? Los nuevos se sienten intimidados por los más antiguos, por los que ya llevan años. ¿Quién ha vivido una situación similar en alguno de sus trabajos? Quiero leerlos. ¿A quién le ha pasado? A María le ha pasado, a Marina. Los nuevos llegan y se hacen por allá en un rincón calladitos, eso mejor dicho, no quieren saber nada, son cautelosos, temen a equivocarse, llegan con... Ay, vea, Fran Diego, ¿cómo hay que al revés? ¿Usted es la que se aprovecha de los que llegan nuevos? ¿Sí? Suele pasar cuando uno empieza un nuevo empleo. Imagínense esto acá. Pagar derecho de piso. ¿Qué es eso, Alejandra? ¿Qué es pagar derecho de piso? Eso es un concepto nuevo para mí. ¿Qué es? Mientras Alejandra nos explica, les voy contando qué pasa con esta situación. Normalmente en las compañías, cuando Fran dice, llegué nueva y se sintió intimidada. Ah, pucha, vea, ella fue la que llegó pisando fuerte. Normalmente cuando uno llega a una compañía nueva, cierto que ha pasado por los filtros, por los procesos, por las pruebas, por las entrevistas, por todo ese proceso a veces que es un poquito tormentoso. Y cuando te dicen el sí, bienvenido a la compañía, y tú comienzas en los procesos de capacitación y de inducción a recibir toda la información de lo que toca hacer, de lo que vas a recibir, ¿cierto? Y te mencionan los beneficios, las expectativas, todo esto. Siempre, 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 yo diría que el 100% de las veces hay un sentimiento de ilusión, de, 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 de alegría. Entonces, cuando te dicen ese sí, te comienzan a decir, tú vas a lograr esto, mm, tú llegas a tu casa y le cuentas a tu familia, te ponen felices, celebran, eh, y se genera un sentimiento de felicidad que abarca a esa persona y a su entorno.
Pero resulta que cuando esa persona llega, recibe indiferencia, no recibe esa apertura como de colaboración. eh, Tú ves que los beneficios y todo eso que te nombraron, pues no se da. Te dicen que aquí es rico trabajar, que los ambientes de trabajo, que te van a respetar tus horarios, que aquí pensamos en el tiempo de calidad para tu familia y cuando tú ves estás trabajando de lunes a lunes en unos horarios súper extensos. eh, entonces, eso rompe la confianza. Y pasa, por ejemplo, que cuando tú llegas, entonces el nuevo aprovecha esa situación de temor, de ilusión, de que tú quieres hacer las cosas bien y tienes la voluntad de hacer todo lo que te pidan, entonces incluso abusan de ti para, no, ven y tráeme el café, anda, haceme este mandado, ven y tráeme el almuerzo, mañana te toca gastar la gaseosa con el pan, mañana tienes que comprar el refrigerio para todos. Una situación de bullying y de abuso. Mire lo que nos dice Alejandra, significa que debemos hacer todo lo que nos dicen sin objetar, soportar maltratos, someterse al autoritarismo, aceptar pasivamente con un sí para pertenecer al grupo. Exactamente. Eso es una práctica muy pesada, es una práctica que rompe la confianza y mata la ilusión de quien llega nuevo a un sitio de trabajo. Para esto normalmente hay una estrategia y es la de asignar a quien llega nuevo un padrino, pero pues claramente dentro de la empresa tienen que haber trabajado todo este tema de valores y principios, porque si no el padrino pues es esa persona que les digo que se va a aprovechar de quien llega nuevo para ponerlo a hacer incluso sus labores. Y claramente no es un jefe. Entonces es un padrino que lo va a respaldar, que lo va a acoger, que le va a generar esa confianza, que él como no tiene la capacidad de pronto cuando uno llega nuevo de entrar a un grupo y presentarse, entonces lo va a presentar, muchachos, miren, démosle la bienvenida a esta persona que llega a ser parte de nuestro equipo, apoyémoslo, acojámoslo, no te preocupes, si tienes alguna pregunta que tú creas que sea tonta, no tengas miedo, aquí estoy yo te voy a respaldar. Yo voy a estar aquí contigo acompañándote en este proceso que sé que es difícil mientras tú aprendes las herramientas. Aquí voy a estar al lado tuyo acompañándote. Entonces, esa asignación de un padrino normalmente eh, rompe de todos esos temores y fomenta esa camaradería, esa integración con los demás integrantes del equipo de trabajo. Entonces, y obviamente pues tienen que recordar que algún día todos tuvimos nuestro primer día de trabajo, algún día todos estuvimos nuevos, algún día todos entramos con esa ilusión. Esas dinámicas, miren que esas dinámicas muchas veces motivan nuevamente a las personas. A veces la rutina es tan alta y cuando por alguna razón nos devuelven a ese momento o nos hace sentir lo que sentimos ese momento cuando empezamos a trabajar o cuando recibimos nuestro primer sueldo o cuando pudimos comprar ese primer logro o cuando volvemos a recordar por alguna razón todo eso que vivimos cuando estábamos nuevos, vuelve y se nos enciende un fuego que nos da como fuerzas para volver a avivar esa llama que se ha perdido pues con la rutina de trabajo. Entonces, esta estrategia de asignar un padrino, pero como les digo, que no sea jefe, funciona muy bien para las personas cuando entran nuevos a un sitio de trabajo. Y muchachos, esta última es vital, vital para generar confianza. Es abrir el corazón ante una situación difícil. Eh, Muchas veces uno teme abrir el corazón o teme que por, por ser juzgado, por ser cuestionado, por ser atacado por alguna situación, no tiene la apertura de contársela a la persona, pero hay cosas que se salen de nuestro control.
Hay cosas que nosotros no podemos hacer al 100%. Entonces, para esta situación, por ejemplo, de practicar la confianza ante una situación difícil y que uno pueda sentirse o verse vulnerable ante otro y se dará cuenta que la otra persona quizás esté pasando una situación similar o incluso más fuerte que la de uno. Entonces, yo sé que esto es incómodo, ¿cierto? Entonces, la propuesta es hagan algo incómodo, pidan ayuda a su equipo en algo que no controlan, en algo que ustedes definitivamente dicen, no, esto no lo puedo hacer, pero no desde la autoridad, que normalmente es lo que se hace, ¿cierto? Sino desde la vulnerabilidad, desde bajarme de mi sitio, desde donde estoy y ponerme a la par con la otra persona y decirle, eh, compañero, compañera, esto se me está saliendo de las manos y no puedo con esto. Necesito ayuda. La verdad es que estoy enfrentando esta situación, estoy enfrentando este momento difícil y no tengo la solución para esto. Ábranse de corazón y, y se van a dar cuenta lo que dice la frase. La vulnerabilidad atrae más cooperación que la perfección. Ya, eh, nunca vamos a poder con todo, nunca vamos a tener todo bajo control. Siempre habrá situaciones que se nos van a salir de control. Y muchas veces queremos eh, recuperar esas situaciones o controlar esas situaciones con autoridad, imponiendo mi punto de vista o mi forma de solución. Y cuando lo hacemos de un modo distinto, cuando lo hacemos desde la humildad, desde el reconocer que hay algo que no puedo controlar, normalmente lo que recibo es cooperación, empatía, eh, protección y ayuda para, para resolver esa situación. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Cuéntenme qué les ha parecido la sesión, qué dudas tienen. Mm, quiero leerlos, quiero saber cómo van, cómo se han sentido el día de hoy con esta jornada. Sebas me dice que todo muy práctico y claro. Reina me dice, profesor, estoy totalmente de acuerdo con la opción 3, abrir el corazón ante una situación difícil. A veces queremos tener todo controlado, pero necesitamos ayuda. Incluso a veces las otras personas de tu equipo te ayudan a encontrar la solución. Estoy encantada de la clase. Ah, bueno, Reina, me alegra mucho leer eso. La verdad es que he preparado con mucho compromiso este contenido porque siento el compromiso de poder hacer que esto trascienda, porque es que esto normalmente no se vive en las organizaciones y la idea es que no se quede aquí, que no se quede en la teoría. Claudia me dice que bien. Fran Dieg quiere hablar, ya te abro el micrófono, Fran Dieg, ya puedes hablar. Compártenos. Hola, buenas noches. Hola, Fran Dieg, ¿cómo estás? Identificada totalmente con el tema de hoy. La Lo has, confianza es crucial eh, en todo sentido para que un equipo de trabajo pueda evolucionar. Por ejemplo, en las organizaciones donde no hay esa cultura, pasa lo que yo decía, comenté allí. A mí me pasó que cuando ingresé, los veteranos con antigüedad de 30 años, 20 años,
se sintieron intimidados por mí. Y Pero con la falta de cultura y de organización dentro de la empresa, uno que viene de trabajar en empresas muy organizadas, la tendencia es que o te adaptas o formas parte de ese cambio positivo para llegar a esa cultura organizacional, o simplemente el sistema lo saca a uno. así es. Porque como dicen los venezolanos acá, un solo palo no hace la montaña. Y es empujar entre todos, no solo uno. Así es, Fran Diego, de eso se trata. Muchísimas gracias por tu aporte. Eso es lo que, lo que quiero que se lleven de toda esta información que con mucho cariño les estoy presentando, lo sigo leyendo. Alejandra, muy identificada con el tema de la confianza. Mariela dice que me tiene cautivada esta información. Rubén dice algo muy interesante, aunque no se logre el objetivo, es una buena opción el de expresar lo que se siente. Incluso es hasta terapéutico, incluso es hasta liberador poder demostrar que no hay una perfección en todo y ser libre de decir no puedo con esto. Y muchas veces en ese ejercicio de soltar esa carga que uno lleva, mmm, haya la solución, solamente por el hecho de haberlo soltado. Llega como ese momento de iluminación y se logra, bien sea por, por esfuerzo propio o porque alguien en algún momento escuchó lo que estaba pasando y te dio la solución. Mari dice, son tips muy importantes que nos ayudan a seguir los lineamientos. Muy bien. Aura, gracias por mostrarnos otra visión. Es importante. Reina, excelente profesor. La práctica nos va a ayudar para ser mejores profesionales. Muchas gracias por el contenido. Es con todo gusto, con todo cariño. Luigi dice, he aprendido esa estrategia para generar confianza. Eso no te enseña cualquiera. Es muy buena. Jonathan nos dice, los líderes también deben ser garantes de esa confianza, saber compartir actividades. Es total, nosotros en la primera sesión hablamos de la responsabilidad que tienen los líderes para generar esa confianza. Ellos son los responsables de que los equipos promuevan la cooperación. Ellos son quienes nos deben hacer sentir esa protección, esa seguridad en ese entorno. Hablábamos de las tribus y, y ellos son quienes llevan la batuta. Nada de esto, como lo dijo Fran Dieck, se logra si una sola persona lo pone en práctica. Esto debe ser un compromiso de toda la organización para que la cultura organizacional se fomente como una entidad viva. Yo les decía desde el principio esto, como una entidad viva, como algo que se vive en el día a día. Esto no es como que yo quiero fomentarlo en mi puesto de trabajo y entonces lo hago por mí mismo. No, esto, aunque aporta, porque la gente comienza a ver cambios significativos en lo que tú estás haciendo y por ahí se puede partir por la iniciativa, si no es bien recibida por los líderes o por los jefes o por quienes dirigen la organización, si eso no es bien recibido y no hay una voluntad de implementación de todas estas dinámicas y de todo este vivir de la cultura organizacional, pues llegará un momento en que la voluntad de quien tuvo la iniciativa fallezca y se canse, se canse. Dan dice, ser jefe es diferente a ser líder. Jefe es nombrado líder, es el que asume, da ejemplo, es empático y responsable. Es a quien yo quiero seguir, así es. O sea, es esa persona que me inspira a ser como él. Miren que, por ejemplo, un jefe que sea líder o una persona que tenga un cargo superior al mío que sea líder, nunca teme impartir el conocimiento que tiene con los demás. Nunca está pensando, no, yo no le enseño a esta persona, yo no le voy a enseñar, vení, yo no le voy a enseñar a esta persona tal cosa porque es que este me va a quitar el puesto. Un líder que está seguro de lo que hace y que quiere promover a su gente y que la empresa crezca, jamás se preocupa por eso.
Un líder comparte la información con todos y genera las oportunidades. Lo que pasa es que muchas veces nosotros mismos no aprovechamos las oportunidades o no adquirimos el conocimiento. El mal jefe es el que hace las cosas por allá escondidas y sabe que por ahí la embarra y todo eso, entonces no le dice nada a nadie porque sabe que tiene el control de 3 o 4 procesos, que es el que sabe cómo se hacen, y entonces con eso presume ante los gerentes, ante los presidentes, ante la junta, presume con eso, que porque él tiene el control de eso. Pero eso tarde que temprano se darán cuenta que, que las cosas se caen por su propio peso. Llegará el momento en que tiene una incapacidad larga o llegará el momento en que llega una auditoría y revisa lo que está haciendo y se dan cuenta es que lo que hacía era sobrellevar unos procesos ahí como controlados y súper protegidos, con temor de perder el puesto porque no tiene las capacidades de liderar y se queda ahí. Mientras que los líderes comienzan a generar oportunidades de crecimiento y ellos son los primeros en promoverse y cuando abren nuevas oportunidades de procesos y hay nuevos negocios y todos son los primeros que surgen. Entonces, cuando ustedes vean que alguien que está trabajando con ustedes les comparte información es porque es una persona segura de lo que hace y no tiene temor de que tú crezcas. Ahí te das cuenta que es un verdadero líder. O sea, eh, es tan desinteresado que, que incluso tiene la capacidad de ponerse alegre por el crecimiento del compañero. Rosa nos dice, acertado todo en mi entorno, siempre decimos, si hay equipo que se note y eso incluye confianza, compañerismo y empatía por el otro. Mariela nos dice, yo vengo de entornos organizacionales donde la vulnerabilidad está prohibida, rige la perfección que jamás se logró y esto golpea la moral del personal. Toda esta información me confronta y me alegra mucho poder nutrirme y construir en este espacio. Eso pasa muchísimo. Trabajan con máquinas, confunden a las personas con máquinas. Rosario nos dice, el líder delega con absoluta confianza por habérsela ganado. Así es. Eugenia dice, muy buena su clase, le falta muchas personas esta capacitación, felicidades. Bueno, aquí va a estar grabada. Quienes conozcan para que accedan al contenido, les dan los links para que se puedan meter al grupo de WhatsApp y para que accedan a esta información. Esto todo va a quedar grabado y se les está compartiendo en los grupos. Y muy importante es que esto es apenas el inicio. Esta es la tercera sesión y falta muchísimo más contenido. Falta la parte importantísima de la comunicación, que ahí es donde, mejor dicho, nos vamos a dar cuenta que es el coco de las organizaciones y lo que más les cuesta a las empresas. Jonathan dice, teoría X, Y, es bueno revisar e identificar dónde realmente queremos estar. Así es. Uno mismo se da cuenta si pertenece o no pertenece a ese equipo, a esa organización. Uno no puede ir en contra de sus valores y sus principios. Uno no puede romper lo que uno es, su esencia, por el temor a perder un empleo. Entonces, esas son cosas que pasan en el día a día, pero a veces la necesidad nos lleva a tomar esas decisiones que nos hacen ser lo que no somos. Bueno, para cerrar la sesión, conclusiones de la sesión. Fran, yo soy súper agradecida y fascinada con toda la información y retroalimentación. Gracias. No, gracias a ustedes por estar aquí en este espacio. Dafne, gracias por el curso de hoy. No, gracias a ustedes. Conclusión de la sesión. La confianza es el pegamento de las organizaciones exitosas. Es, es esa esencia que, que hace que los vínculos no se rompan, que los vínculos se fortalezcan. Y esto no es un soft skill o una herramienta blandita, no es algo pues como intangible, como les decía ahora. No, eso es un activo estratégico que produce resultados en otros ámbitos organizacionales. Entonces, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, es un activo, por ejemplo, reduce costos. ¿Por qué?
porque disminuye la burocracia, genera más participación, más iniciativa, más estrategias. Las personas que están en un entorno de confianza no se quieren ir de ahí. Las personas que trabajan en un entorno de confianza trabajan motivadas, son iniciadoras de la creatividad, de la innovación, traen propuestas. Eh, Cuando yo veo que alguien trabaja en un ambiente donde se siente respaldado y seguro, muchas personas quieren pertenecer a esos sitios. Entonces, no es simplemente como que la confianza como algo etéreo, como algo como que no se ve, no, sino que es algo que se debe trabajar y se debe hacer tangible con valores, principios, metodologías y reglas como las que les estoy mostrando para que la cultura crezca. Los líderes que priorizan la confianza crean equipos resilientes y culturas donde las personas dan lo mejor de sí, no por obligación, sino por voluntad. Les repito, los líderes que priorizan la confianza crean equipos resilientes, equipos que salen a flote ante las adversidades, que se apoyan, crean culturas donde las personas dan lo mejor de sí. Todo el mundo está dispuesto a entregar lo mejor de sí para quedarse en ese sitio, para que eso se siga fomentando. Y lo mejor de todo, no es porque le toca, sino porque le nace, porque quiere estar ahí en ese sitio, porque se siente tan respaldado, tan seguro, tan confiado, que quiere dar lo mejor para esa organización. Cuando estas cosas pasan, unas cosas increíbles. Hay personas que dan la vida por esas empresas, o sea, por esos sitios de trabajo, y lo dan todo por esos sitios de trabajo. Eh, se vuelven, se vuelven incluso hasta radicales, embajadores de marca, y no son, se van de un sitio, se van de un sitio si no consiguen lo que su empresa vende y lo que quieren conseguir. Entonces, eso impacta en muchas otras esferas de la vida. Recuerden, la confianza no se gana con discursos, sino con acciones repetidas que demuestran que puedes creer en alguien, empezando por el líder. Yo recalco mucho en la responsabilidad del líder para, para estos procesos de transformación donde se crea cultura organizacional. Nos dice Claudia, la confianza es muy importante porque si las personas son más seguras y comprometidas. Totalmente, totalmente. Entonces esto, a pesar de que se trabaja con metodologías, a pesar de que ustedes vieron que existen unas herramientas, a pesar de que tenemos la oportunidad de implementar unas acciones, eh, no puede ser el trabajo de un día así y al otro no. Esto es de repetición, esto es de disciplina, esto es de fomentarlo, de trabajarlo, de promoverlo, esto es de mostrar los resultados de lo que viene pasando. Eh, y la dinámica comienza a cambiar, el entorno comienza a cambiar y comienza a verse que los equipos están tan coaccionados, están tan comprometidos, que los resultados se van dando y entramos a encontrar sinergia, que es el tema de mañana, que es un tema súper importante, ¿cierto? La sinergia de trabajo. eh, ¿Por qué? Porque creemos en alguien, porque desde el líder hasta quien está en la parte más operativa de la organización, está impregnado por este tema de la cultura. La confianza no es un salto al vacío. Ojo con esto. La confianza no es un salto al vacío. Es un cálculo consciente. Escuchen muy bien, es un cálculo consciente basado en señales que todos podemos aprender a gestionar. Entonces, la confianza no es porque entonces el otro me dijo confía en mí
y tírese por aquí, yo me voy por ahí. No, la confianza no se da así, eso no. La confianza es una acción, decisión basado en lo que veo, en lo que estoy aprendiendo del otro, en lo que me está mostrando la persona que podemos gestionar juntos, en lo que podemos trabajar para ser mejores. Amelia nos dice, gracias, profe, muy interesante la clase de hoy, tal cual, lo que pasa en la organización es todo lo que nos ha nutrido en información. Así es, eso pasa mucho. Claudia, la comunicación es vital en los equipos de trabajo. Ser claros en las direcciones y lo que se quiere lograr hace que las personas se sintonicen con los objetivos. Eso es correcto, eso lo vamos a ver en el próximo módulo de la próxima semana, es el tema de la comunicación. Vamos a hablar de comunicación efectiva, asertiva, comunicación verbal, comunicación no verbal. Vamos a hablar de procedimientos, procesos claros. mm, Vamos a ver una dinámica de teléfono roto muy interesante para que vean, para que nos riamos un poco. Todo eso lo vamos a tener en el módulo de la próxima semana. Así que no se lo pierdan. Bueno, estimados líderes y compañeros de sesión, esto ha sido todo por hoy. Yo les agradezco mucho su tiempo. Recuerden que por el grupo de WhatsApp, mañana les van a estar enviando la grabación de todo este contenido para que ustedes lo tengan. Yo les sigo con el compromiso, les estoy preparando una biblioteca de recursos donde van a encontrar libros en PDF, ensayos, van a tener links con acceso a algunos de estos videos que hemos visto y otros que les he recopilado en un listado muy interesantes acerca de todos estos procesos de cultura organizacional. Eh, Mañana vamos a tener un tema interesantísimo, que es el tema de la sinergia. No se lo vayan a perder. Ese tema de la sinergia es el resultado de toda la implementación de estos procesos de confianza. Entonces yo les bendigo, les agradezco por su tiempo y los espero mañana muy puntuales a las 6 de la tarde para, para la próxima capacitación. Quienes recuerden que estoy en dos diplomados ahorita a las 8 de la noche hora de Colombia. Tengo el diplomado de estrategias empresariales, el salto de emprendedor a empresario, donde hablamos otros temas diversos. Aquí les voy a dejar el link para quienes quieran acceder. Ahorita a partir de las 8 de la noche salgo de aquí y me voy para allá a hablar de estrategias empresariales. Ayer hablamos de la experiencia del cliente, un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de modelos de estrategias por suscripción, algo así como lo que hace Netflix, pero aterrizados a la vida real, que es lo que les digo. Fran Dieg, maravilloso. Mariela, muchísimas gracias. Claudia, a todos los que participaron, Sebastián, Sol, a todos los integrantes, Reina. Mañana nos vemos a las 6. Aura, Jonathan, Nelly, Amelia, bendecida noche, que descansen. Alejandra, los que quieran, invitación cordial. Una feliz noche para todos los que participan y nos vemos el día de mañana.